Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a las dos instituciones que han organizado esta hermosura. Gracias, Helen, gracias, Noé, gracias, Carolina, también. Tengo una emoción bastante grande porque como argentino siempre me pregunté por qué estábamos tan distanciados. Y tan altas son los Andes para estar tan distanciados. Y que la neurociencia nos una, que es una de mis grandes pasiones, me hace doblemente feliz. Acercarme a ustedes, estar en Chile, para mí es un placer, un momento de esos de la vida únicos. Cuando me dijeron de venir, fue wow, salir de Argentina y poder estar acá y vencer esta cordillera me hace muy feliz. Estoy muy feliz de estar acá, más allá de estar muy nervioso porque estoy atacando y lleno de adrenalina, que me encanta también. Esos son momentos de la vida únicos. Así que gracias por esta idea y por compartirla conmigo y que estén conmigo también. Bueno, vamos a empezar. La primera pregunta y la base de todo esto es ¿por qué en el aula vemos esto, ¿no? Apatía, distracción, uso de celulares, falta de motivación, ausencias. ¿Qué está pasando? Y yo creo que la base de una de las principales causas de esto es lo que dice acá. Quizás como profesores estamos dedicándonos demasiado a preparar las clases, los exámenes, los PowerPoints, lo que vamos a decir, y no estamos prestando atención a cómo podemos mejorar el aprendizaje de los alumnos. Nos estamos dedicando más a lo que vamos a hacer y no lo que necesitan ellos para aprender. Yo creo que esa es la principal causa y por eso está bueno que estén todos acá en tan poco tiempo. Significa que tenemos muchas ganas de cambiar esto que estamos haciendo, de pensar más en ellos, ¿sí? Entonces, los objetivos de mi charla es ¿cuáles son las claves que podrían mejorar ese aprendizaje teniendo en cuenta el cerebro? Todo el sistema nervioso, para mí se aprende con todo el sistema nervioso y se aprende con el cuerpo, pero vamos a hablar continuamente de cerebro porque ahí es donde están los aprendizajes más interesantes, ¿sí? Pero se aprende con todo el sistema nervioso, hasta con el tubo digestivo se aprende. Y con el cuerpo también, todo el cuerpo, los músculos, todas las vísceras, todo. Aprendemos con todo el cuerpo, pero es cierto que lo más interesante hasta ahora está en el cerebro. Entonces, vamos a conocer algunas claves. Voy a tratar de justificar ¿en qué se basan esas claves? O sea, cada clave va a tratar de tener una justificación desde la neurociencia. Y por último, allá tuve la oportunidad de estar delante de una encuesta que se hizo a 10.000 adolescentes, donde se les preguntó qué esperaban de nosotros. Y quiero compartir el resultado de esa encuesta al final. ¿Estamos? Eso sería un poco la idea. Bueno, la neurociencia avanza mucho, sin embargo, los científicos seguimos hablando de forma muy compleja. Y no estamos bajando todo lo que aprendimos a los profesores. Creo que eso es el principal problema. Las neurociencias están avanzando mucho, sin embargo no están bajando, se lo están quedando los científicos todo el avance. Entonces esto es lo bueno de estas jornadas y de que haya gente que tenga ganas de hacerlo fácil, de transformarlo en algo que todos puedan entender. Porque en este avance ya han roto un montón de cosas que se decían, ¿no? Que el cerebro era algo rígido, que a medida que pasaban los años se nos morían las neuronas todo el tiempo, ¿vieron? Uno pensaba, hoy cuando sea anciano ya no voy a poder hacer nada, que las neuronas no se reproducen, la estrella siempre es la neurona y sin embargo hoy también es la glía, que es una compañera de la neurona, las dos son fundamentales. Entonces se va rompiendo un montón de comentarios, que el cerebro es rígido, como les decía, que el saber no ocupa lugar, uno de los principales errores que vamos a demostrar dentro de un ratito. Entonces, esta es un poquito la idea. Vamos a meternos entonces a las bases, como dice ahí, biológicas y neurológicas del aprendizaje. La idea es simple, somos hermosos, somos perfectos, sin embargo, somos como las mariposas. No estamos hace mucho tiempo en la Tierra. Y ahora hay un cuadro ahí que saqué de un libro excelente que se llama El cerebro del rey, de Karin Tussell, que él dice, si la Tierra se formó hace 5.000 millones de años, nosotros estamos apenas hace 150.000 años. Como docente que soy, trato de hacer didáctica las cosas. Y fíjense
que él lo hace también y dice, ahora hagámoslo fácil. Pensemos que 5.000 millones de años son 25 años. ¿Cuánto llevamos en la Tierra? Fíjense qué impresionante, 5 horas. ¿Está bien? ¿Se entiende el cuadro? O sea, nuestro cerebro es joven. La ciencia, la tecnología está avanzando mucho más que nuestro cerebro, muchísimo más. Ahora, ¿y esto, entonces, para qué sirve el cerebro? ¿Cuál es la idea? Siempre lo pregunto, pero bueno, vamos a pensar que alguien contestó. Uno piensa en la razón, piensa en las cosas, el lenguaje, la música. Sin embargo, nuestro cerebro joven, la gran función que tiene es, esta me gusta más, cuidarnos del entorno. Está todo el tiempo prestando muchísima atención a ese entorno que nos rodea para sobrevivir. Esa es la principal función de nuestro cerebro, sobrevivir al entorno. La razón es una técnica para eso, pero la principal función de nuestro cerebro es sobrevivir al entorno, ¿sí? Entonces, obviamente, todo lo que influya en él relacionado con la supervivencia queda automáticamente guardado. ¿Quién se olvida de alguien que lo hiere? ¿Quién se olvida de un alimento que le cayó mal? Nunca más. ¿Quién se olvida del camino a la casa? Esas cosas que impactan en la sobrevivencia quedan automáticamente grabadas. Sin embargo, en el aula pocas veces enseñamos eso. Qué bueno sería decirle a nuestro cerebro, quiero recordarlo. Sin embargo, no queda. Voy a decir una frase ahora que a veces tardo en decirla y es muy dura en general cuando doy estas charlas. Para mí, en el aula no se aprende. Perdón, voy a tratar de justificarme ahora, ¿eh? Es fea la frase, porque uno se siente inútil. Pero después me voy a justificar. Para mí, en el aula no se aprende, excepto que involucremos, como voy a decirles dentro de un ratito, el cuerpo, o que hagamos otras cosas que vamos a seguir. Pero en general, ¿sí? En el aula se entiende, que ya es un montón. Se empieza a hacer una trama, pero para mí en el aula no se aprende y eso lo tenemos que saber, excepto que involucremos el cuerpo. Ahora después lo voy a justificar. Entonces, lo que les decía, en el aula hay mucho más para aprender que sobrevivir, ¿sí? Pero sin embargo, ahí estamos nosotros, en esa aula. Vamos a empezar entonces a definir qué es aprender. Siempre le pregunto al público qué es aprender. Vamos a imaginar que alguien contestó. Más allá de todo, en general, ¿qué es aprender? Adquirir información para mejorar la interacción con el ambiente. Hay un montón de definiciones ahí. Pero más allá de todo, aprender significa que guardamos la información en nuestro cerebro. Aprender significa que guardamos las cosas en la memoria para el momento que las necesitemos. Ahora, dentro de un rato, dentro de 10 años, 30. Eso es aprender. Adquirir información. Y aprender significa que guardamos en la memoria. No se aprende si no lo guardamos en la memoria. Si cuando lo necesitamos no lo tenemos, no aprendimos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ojo con esa frase tan común del aula, ¿eh? Cuando el alumno no te contesta. ¿Qué decimos? Yo te lo dije. Yo te lo enseñé, ¿o no? ¿No decimos eso? Porque pensamos que porque salió de nuestra boca ya está. Ya quedó en su memoria. Nosotros hacemos ese error, ¿no? Ya lo dijimos, ya lo dimos, ya el alumno lo tiene en la memoria, ya lo aprendió. No, ojo. ¿Quedó claro? Si uno aprende, ¿qué significa? Que lo guardó en la memoria. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? ¿Sí? Bueno, ¿cómo se aprende? Yo muevo mucho el cuerpo, pero bueno, voy a tratar de hacerlo igual. ¿Cómo se aprende? O sea, la información ¿cómo entra? A través de los sentidos, transformándose en las percepciones. Entran por los sentidos visuales, auditivos, olfatorios, táctiles, ¿no? La información entra a través de los sentidos. También a través, uno aprende de lo que está pasando dentro de su cuerpo, ¿no? A veces uno recuerda una fiesta donde estuvimos descompuestos. ¿Qué descompuesto estaba en el casamiento de Ana? Fíjense, en ese aprendizaje guardamos algo que estaba ocurriendo dentro de nuestro cuerpo. No solo se aprende de lo de que está afuera, se aprende también de cómo está nuestro cuerpo en ese momento, ¿sí? Y obviamente también se le agregan cosas que tenemos adentro del aprendizaje. Ahora, mientras yo estoy charlando con ustedes, están asociando en su memoria de trabajo cosas que les pasó a ustedes. Otro ejemplo donde se descompusieron en una reunión. Ah, sí, me acuerdo, ¿sí? O sea, cuando uno aprende no solo agrega lo de afuera, sino que agrega también lo que tiene en su memoria. ¿Se entiende? Los que llamamos procesos intracerebrales. O sea, aprendizaje significa captar información de afuera
y asociarlo a lo que tenemos adentro. Si uno aprende, guarda en la memoria. ¿Y la memoria qué significa? Cuando uno guarda en la memoria, codifica, pero fundamentalmente lo que hacemos cuando guardamos en la memoria es abstraer información. Guardamos solo un pedacito de todo eso. Eso es algo terrible, pero las personas que tienen enfermedades donde guardan todo no saben pensar, no saben razonar, está totalmente demostrado, ¿sí? Guardamos solo fragmentos. Tengamos cuidado cuando preguntamos, porque el alumno tiene fragmentos de lo que dimos y de lo que leyó. Guarda fragmentos. O sea, la memoria en general, ¿sí?, se codifica y guarda fragmentos de lo que pasó. Eso es fundamental que lo aprendamos. Ahora, volvamos entonces a lo que les pregunté antes. ¿Por qué será que no podemos aprender todo? ¿Por qué será que, aunque tratemos conscientes de hacerlo, ¿no? Vengo a esta jornada y quiero recordar todo lo que está diciendo esta persona? ¿Por qué no podremos? ¿Por qué será? Como les dije antes, por esto. El saber ocupa lugar. Y está demostrado científicamente, como les voy a mostrar ahora. El saber ocupa lugar. Fíjense, vamos a conocer un poquito el cerebro, pero muy rápido. Nuestro cerebro está en lo que llamamos el sistema nervioso central, en el cráneo. El cerebro es parte de lo que llamamos encéfalo. El encéfalo es mucho más que el cerebro, es lo que está dentro del cráneo. Y el sistema nervioso sigue hasta la médula espinal, que llega hasta acá nada más, no es muy larga. O sea, ese es nuestro sistema nervioso central, ¿sí? De ahí sale lo que llama el sistema nervioso periférico, sale a los costados y va a buscar información o hacer cosas. Siempre hay una parte aferente, sensitiva, y una eferente. Nosotros somos eso. Captamos, procesamos y damos una respuesta. Y por eso tenemos este cablerío, ¿sí? Y obviamente ahí está el cerebro, la cosa más hermosa. Todos los que hemos estudiado esto es increíble, aunque es horrible, ¿eh? No sé, allá en Argentina se hacen canelones de seso, no sé si acá también. Y si uno toca el cerebro y lo ve anatómico, aunque sea el de un ser humano, es horrible, es gris, una papilla. Sin embargo, los dibujos ponen colores, hacen algo que sea hermosísimo, pero anatómicamente es muy feo, es uno de los órganos más feos. Sin embargo, es fascinante, fascinante. Algunas estructuras ya me les mencionaron antes, la amígdala, el hipocampo, pero hay un montón, fíjense en esos colores que hay un montón de estructuras ahí adentro. Esto de afuera es aparentemente donde están los bancos de memoria, lo llama la corteza, como la corteza de un árbol, la corteza cerebral. Pero adentro hay un montón de otras estructuras. Y hay más que esas todavía, ¿Y qué son todas esas estructuras? Más bancos de memorias, de diferentes memorias. Eso es importante. Una de ellas, algunas ya les habló Rosana, como la amígdala y el hipocampo, que ahora voy a volver. Pero hay otras. Miren esta estructura con forma curva, el caudado. Las memorias de movimientos están ahí. Cómo bailamos, cómo caminamos, incluso lo guardamos ahí, ¿sí? Entonces, ahí adentro de toda esa masa está la maravilla de las neuronas. Esto es una representación tridimensional de un pedacito de corteza cerebral humana a escala, ¿sí?, hecha en Alemania. Obviamente esas son neuronas, vean las prolongaciones, los cables, las dendritas. Neurona, neuronita, dendrita, axón, ¿cómo era? Se conecta un montón, me encantó. Ahí están las neuronas. Esos espacios vacíos no existen. Ahí hay glía, que es otra célula que es fundamental. Se ha demostrado que neurona y glía son funcionalmente inseparables. Uno aprende usando las dos. Esta es la reina, pero la otra es la gemela. Entonces, ahí adentro tenemos estas neuronas. Estas neuronas, ya como dijo Rosana, primero les quiero mostrar la realidad. Esa es la neurona de libro. Esta es una neurona real. Hermosa también, pero no es tan bonita como esta otra. Pero bueno, no importa. Esta es una verdadera neurona. Pero les quiero dar los dos extremos. Esto es un esquema tridimensional de una neurona real. Ya les acaba de decir Rosana que las neuronas se conectan a través de sinapsis, ¿sí? Son esas uniones. Ojo, las neuronas se conectan a través de sinapsis, pero las neuronas también se conectan con los músculos por sinapsis, con las glándulas salivales, con el tejido adiposo. Las neuronas llegan a cualquier lado, llegan incluso a lugares donde no llega la sangre. La neurona llega a cualquier lado, por todos lados. Y a donde termina ocurre una sinapsis, que es el contacto funcional. Este hombre que tienen ahí, Hebb, allá en el 45, fue el primero en animarse a decir que el aprendizaje era eso, conectar neuronas.
Ahí tienen la frase de él que me encanta. El aprendizaje es una nueva relación que se crea entre neuronas y recordar es mantener esa relación socialmente activa. Él fue el primero en decirlo, en generar una hipótesis, pero ¿se habrá demostrado científicamente? ¿Será real? Suena lindo, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay que agregar algo que agregó Amanda también. Aprender es conectar neuronas, pero lo que los libros pocas veces dicen que también aprender es desconectar neuronas, que cuesta mucho desconectar. Cuando uno aprende algo mal, es muy difícil volver para atrás. Cualquiera que haya aprendido inglés mal sabe que es imposible volver para atrás. O sea, aprender no es solo conectar neuronas, también cuando uno aprende tiene que romper relaciones. Hay una duda sobre si esto ocurre o no. Hay un periodo crítico, una poda al principio del desarrollo del cerebro, pero no se sabe si en el adulto las neuronas se pueden desconectar. Lo que se cree fundamentalmente es que para no repetir esos aprendizajes malos, que a veces pueden ser no solo en la educación, sino en el amor, lo que hacemos es cambiar el circuito, hacer un nuevo circuito, pero ese queda para siempre. O sea, cuando algo se aprendió mal, lamentablemente es muy difícil de sacar. Y lo que aparentemente se hace es generar un nuevo circuito. Pero lo vuelvo a repetirles, está en la duda todavía si podemos desconectarlas. Eso todavía no se menciona. Entonces, acá está el esquemita, acá hay dos neuronas que se empiezan a conectar en el aprendizaje, se agrega una tercera, y acá estamos recordando, estamos usando las 3 neuronas que conectamos. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Hay un término que me gusta, que se usa, que es el término cógnito. Cógnito significa esa red de neuronas que se conectó. Ese aprendizaje hace un cógnito. Los cógnitos no son aislados, ojo. Los cógnitos se conectan y se superponen entre sí, como vamos a ver dentro de un rato. Pero un cógnito, ¿qué es entonces? Una asociación que creamos entre neuronas que se conectaron en un aprendizaje. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, ahí está el esquemita. Acá tienen un conjunto de neuronas, estamos aprendiendo lo que es un círculo. Entonces esas neuronas se empiezan a activar y se empiezan a conectar. Según Hebb, cada vez se conectan más y esa conexión se hace más funcional. Entonces, solo con ver un fragmento, ¿ven? La abstracción, un fragmento del círculo, se vuelven a aprender todas las neuronas conectadas y sale la memoria del círculo. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Bueno, ahora miremos neuronas con una técnica que descubrió Cajal, que también mencionó Roxana. El español Santiago Ramón y Cajal descubrió una de las técnicas más espectaculares para ver neuronas. Yo la primera vez que la hice me quedé bastante loco. Es una técnica muy antigua, pero de golpe la neurona se ve completa, mírenla. Se ve con ese fondo marrón, como si la bañáramos en chocolate. Fue increíble. Ver esto, por hacerlo y verlo, no se imaginan lo que es impresionante. Y quiero que miren esta neurona. Acá tienen una imagen aumentando esa neurona. Y quiero que miren qué hay a los costaditos. Fíjense, acá hay un esquema de esto. ¿Qué ven a los costados de esas prolongaciones, como les dijo Rosana, que son dendritas? ¿Qué ven? ¿Qué nombre le habrá puesto Cajal, que era muy romántico? ¿Vieron la prolongación que tiene unas cositas a los costados? Cajal la llamó espinas dendríticas, como la de las rosas. ¿Estamos? Espinas, leer a Cajal es leer todo el tiempo, era muy romántico. Entonces a todo le ponía nombres así. Espinas dendríticas, ¿las ven? ¿Y qué relación tendrán las espinas con lo que estoy diciendo? Muy bien. Ahora aparecieron estos, que ganaron el premio Nobel hace muy poquito. Estos investigadores agarraron las medusas que florecen en el fondo del mar. ¿La ven ahí? Sacaron el gen que produce la fluorescencia. Por eso ganaron el premio Nobel. ¿Y qué hicieron? Acá tienen a Tita la ratita. Le aplicaron el gen y apagas la luz y Tita florece. Impresionante. Lograron meter en las células de los animales y de las plantas genes que permiten que florezcan las células y que la célula se pueda ver viva. El hallazgo fue impresionante, se está usando para un montón de características científicas, pero entre ellas el aprendizaje. Por primera vez se puede ver una célula que no tiene color. Las células no tienen color salvo el glóbulo rojo, la melanina, los melanocitos de la piel que son oscuros. Las células no tienen color, nada de color. Entonces, con esto por primera vez se pueden ver las células floreciendo, vivas. ¿Y para qué se usó? Miren esto. Otros investigadores, en el 2009, metieron estos genes adentro de otra rata, pobrecita, y en algunas neuronas de la corteza cerebral de la rata.
O sea, algunas neuronas de la rata tienen el gen y florecen. Y es esto que están viendo ahí. ¿Qué hicieron? Abrieron un poco el cráneo, pusieron una cámara de video, ahí lo ven, y filmaron estas neuronas vivas durante 8 días, generando que el animal aprendiera cosas. Sobre todo son neuronas que se conectan con los bigotes, que los animales son fundamentales para aprender del entorno. ¿Se entiende hasta acá? Estas neuronas se conectan a los bigotes, florecen, se pueden ver, y las filmaron durante 8 días. Lo que les voy a mostrar ahora es esa filmación de 8 días muy rápido. No vamos a estar 8 días. Ahí va. Ahí tienen, son 2 prolongaciones. Esto es vuelvo para atrás. ¿Ven? Acá tienen las dendritas de estas neuronas. Vamos a ver una región. Ahí va. ¿Se entiende? Estas son 2 dendritas. Y eso que se ve a los costados son las espinas. Vamos a ver entonces la animación de 8 días. Como la vida, pasó rápido, ¿eh? Vamos de vuelta. ¿Qué ven? ¿Qué se ve? Que algunas espinas están y se mantienen, otras aparecen y desaparecen. Eso es aprender. Por primera vez se demostró el aprendizaje, era verdad. ¿Sí? Vieron también incluso cómo se conectaban entre sí. Acá ven abajo en las imágenes una espina conectándose con otra neurona, con un axón. ¿Lo ven acá el axón infinito? Perdón, allá. ¿Ven? Esta es la dendrita, esta es la espina y acá está cruzando el axón de otra neurona y se está viendo cómo una espina va a tocar a otra neurona. Por primera vez se demuestra. ¿Vuelvo? Acá tiene la dendrita, la espina y acá está cruzando el axón de otra neurona. Recuerden que ese espacio negro está lleno de otras células, pero no tienen el gen fluorescente. Solo algunas tienen el gen fluorescente. Estos espacios negros no existen en el sistema nervioso, no hay lugar, como vamos a ver dentro de un ratito. ¿Estamos acá? Entonces, por primera vez se demostró que cuando uno aprende, genera espinas. Las células cambian, las neuronas cambian. Y obviamente esto ¿qué ocupa? Espacio. Ocupa lugar. Esa espina, entre miles y miles y miles, ocupan un espacio. Esa neurona que crece y se conecta ocupa un espacio. Y determina esto, el saber ocupa lugar y el cerebro lo sabe. ¿Sí? Y acá tienen experimentos en humanos. Estos 2 cerebros que están viendo ahí son de los taxistas de Londres, que son los taxistas que necesitan hacer un curso de 2 años para aprender las calles. En Buenos Aires los taxistas no tienen ni la menor idea. No sé cómo serán acá, pero en Buenos Aires te subís y te dicen, ¿me puede guiar? Y uno no sabe tampoco, por suerte apareció el GPS a salvarnos. Pero en Londres, para tener la licencia, tenés que aprenderte miles y miles de calles y lugares turísticos, si no, no la tenés. Y acá están viendo, a lo largo del tiempo de taxistas, hay una región del cerebro que crece, que es el hipocampo, como les había dicho Roxana, que es uno de los lugares donde se guardan las memorias del contexto, espaciales. Y fíjense cómo crece a lo largo del tiempo, de manejo del taxista en Londres. Pero miren lo que pasa abajo. Si crece el hipocampo, obviamente, ¿qué va a pasar? Otra región del cerebro disminuye su tamaño. El saber ocupa lugar. Hay más ejemplos. Los músicos, los chicos que hacen música tienen regiones cerebrales mucho mayores relacionadas con la música que los chicos que no lo hacen. Hay más ejemplos. Esto es un ejemplo espectacular en Alemania. Alumnos que se pasan 3 meses estudiando para un examen de ingreso a medicina. Fíjense qué impresionante cómo crece una región del cerebro que es el lóbulo, una parte del lóbulo parietal a lo largo de los 3 meses. Fíjense, hay una parte que explica que queda ahí en el lugar, pero hay un aumento de tamaño tanto en el hipocampo como en una parte de la corteza cerebral. ¿Quedó claro entonces con estos 3 ejemplos? El saber ocupa lugar. Entonces acá viene la pregunta. No tenemos lugar. Siempre digo, nacemos terriblemente tontos. Si ustedes ven cómo nace un caballo que hay en internet, van a ver que el caballo sale y se agarra a la teta de la yegua. Nosotros salimos y si no nos agarra alguien no sabemos hacer nada. Nuestro cerebro sale... ¿Por qué? Porque si crece un poquito más, gente, no pasamos por canal de parto. No podríamos salir. Si se desarrolla un poquito más el cerebro, si se mieliniza, si se llena de espinas o pasa algo más, no pasamos por canal de parto.
Ya nuestro cráneo incluso nace abierto, los huesos quedan separados para que el cerebro pueda darse el lugar de crecer un poco más repentinamente. Ven un nene de 4 años, pura cabeza, ¿vieron? De golpe le crece la cabeza, es pura cabeza. Pero si hubiera crecido dentro de mamá, ahí estaríamos todavía. Entonces, como no hay espacio, ni para el desarrollo, ni después, el cerebro tiene que filtrar mucho lo que va a guardar. Por eso, si impacta en la sobrevida, ¿qué hace? ¡Tuc! Lo guarda. Cuando hay adrenalina, por ejemplo, como dando vueltas, que es cuando uno se estresa, cada vez que el cerebro está delante de algo que no maneja bien, genera estrés. Eso es el estrés, estar delante de algo que no manejamos bien. Eso es estrés. Cada vez que el cerebro se estresa, ¿qué hace? Libera adrenalina. ¿Y qué hace? Guarda lo que pasa. Cada vez que estamos delante de algo nuevo, vieron que Rosana en un momento les decía, hay que generar cambios y repetir, pero siempre generando algo nuevo, porque si el cerebro empieza a decir es lo de siempre, no lo guarda. Tiene que llamarle la atención para guardarlo. Entonces, si quiero, pero no podemos impactar todo el tiempo. ¿Qué hacemos? Bailamos, saltamos, gritamos, hacemos chistes. Llega un momento que el alumno también empieza a decir es lo de siempre, hace el mismo chiste de siempre, y deja de generar estrés y deja de guardar la información. O sea, cada vez que ustedes estén delante, estamos saliendo de acá del colegio y casi nos atropella un auto, nunca más vamos a dejar de mirar hacia la izquierda o hacia la derecha cuando salimos del colegio. Fíjense, el cerebro no se puede dar el lujo de ver qué hago, ¿lo guardo o no lo guardo? Eso lo guarda. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? O sea, todo lo que impacta en las emociones, impacta en la sobriedad, queda automáticamente guardado. Sin embargo, lo demás no se guarda. No se guarda en el aula las cosas, se quedan guardadas en el aula. Salvo que impactemos mucho al alumno, que le llamemos mucho la atención o que, como vamos a ver dentro de un ratito, involucremos el cuerpo. Cuando involucramos el cuerpo sí guardamos, que ahora van a ver. Pero ¿qué hacemos nosotros en el aula? Quédate quieto, no bosteces, el chico pobrecito está... ¿Vieron? Quédate quieto, no te estires, es mala educación, quédate quieto ahí. ¿Vieron a lo largo de la charla? Dentro de un rato van a ver que ustedes están inquietos, se empiezan a mover, se levantan. ¿Por qué será eso? Vamos a seguir avanzando un poquito. Entonces, ¿cómo convencemos al cerebro? Ahí viene la primera clave. ¿Cómo hacemos que haga la espina? ¿Cómo lo podemos convencer? Obviamente, impactando. ¿Se puede impactar todo el tiempo? ¿Se puede impactar todo el tiempo? No. Entonces, ahí vamos. La primera clave, la clásica. ¿Cuántas veces le repetimos a nuestros alumnos? Repasar. Cuando veo mucho algo, el cerebro empieza a decir, si tanto lo ve, tanto lo repite, por algo será. Entonces, el repaso es la primera clave y quizás es la más importante de todo. Tenemos que convencer al cerebro de que lo que estoy leyendo es importante. El repaso es la primera clave. ¿Por qué? Porque cada vez que aprendo y que entiendo, empiezo a hacer la espina, empiezo a conectarme, me empiezo a conectar. ¿Pero qué hace? No es importante, mira, no lo vio más. Entonces, en cada repaso, la espina se mantiene, crece y queda. ¿Se entiende la idea? El repaso es la clave. Obviamente, si le agregamos novedad, como bien decía Rosana, 10 veces mejor. Pero el repaso es la clave. Con el repaso el cerebro empieza a convencerse, ¿sí? Y miren, igual, este trabajo que está muy bueno, lo primero que obviamente necesitamos para que el alumno empiece a aprender o a entender al menos, ¿qué es? La atención. Y ahí va, terrible, la atención, que el cerebro diga, esto me interesa. Ahí va, Este cuadrito ya lo deben conocer, horrible. Yo igual, perdón, en general cuando pregunto en Buenos Aires a los profesores secundarios, les digo, ¿cuánto dura la atención? La mayoría me contesta, 45 minutos. No, la tuya, porque estás atacando, porque te estás moviendo. Pero ustedes mismos, desde que yo empecé la charla, se han ido un montón de veces. Es como leer el diario. ¿Vieron cuando están leyendo el diario? El cerebro se va, hace introspección y vuelve. Depende del profesor, vuelve. Ojo, depende. Pero miren esto, es impresionante. Miren lo que dura la atención. Impresionante. Porque, a ver, ¿por qué será que la atención dura tan poco? Piensen que tenemos neuronas, millones. Piensen que de golpe él me tira con el celular que tiene ahí. Obviamente, mi área visual y mi área motora no puede estar dormida. No puedo, ¿se entiende? Y tampoco puedo pensar, está viniendo algo hacia mí, porque me va a golpear. El cerebro reacciona, se corre y después pregunta, ¿por qué me tiraste el celular?
¿Se entiende ahí? O sea, que ¿esto qué significa? Que el cerebro continuamente presta atención afuera, pero se mete y recorre un poco, va por ahí, piensa, hace un bucle, piensa en un diálogo, piensa en una imagen y vuelve. Y de esa forma está manteniendo todo el cerebro ligeramente activo. No puede estar pensando todo el tiempo. Por eso fíjense ustedes cuando tienen un gran problema. Se acaban de pelear con su mujer, con su marido, con el jefe, y eso está solo en el cerebro. El cerebro lo único que tiene en su memoria de trabajo es la pelea, la discusión. ¿Qué pasa? Te caes en la calle, te atropella un auto, ¿o no? Te llevas por delante algo. El cerebro está solo en eso, que es tan fuerte, tan intenso, que ocupa todo. Y así te golpeás, así te caes, así te olvidás de lo que te dijeron. ¿Vieron que cada vez nos olvidamos más? Yo te lo dije ayer. ¿Cuándo? Claro, estaba eso nada más, la discusión, me estoy quedando sin plata. ¿Se entiende el concepto? El cerebro necesita estar mirando y meterse, y recorrer, y salir, hacer introspección y meterse. Salvo que el ambiente sea raro, sea cambiante. Y el cerebro diga, oh, ojo, 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 que puede haber algo ahí peligroso o raro. Entonces ahí sí está fuera todo el tiempo. ¿Quedó claro? Y además nosotros, acuérdense que somos terriblemente visuales. Necesitamos agradar al otro, entonces lo visual es fundamental. Y fundamentalmente nos conectamos con la mirada. Por eso es fundamental para... La atención se va. A ver, ahí vuelvo, ¿eh? Cada 15 minutos ustedes se va. Pero no se va para siempre, ¿eh? Excepto que el ambiente sea aburrido, que estén quietos, que un profesor haya apagado la luz para pasar el PowerPoint, que les haya dado la espalda, que hable siempre igual y que se haya quedado sentada. Un ambiente aburrido, quieto, que no cambia. Y encima el cuerpo no se puede mover, tampoco lo despierta el movimiento del cuerpo, al cerebro. El cerebro, recuerden que no solo capta la información de afuera, sino que mi cerebro sabe cómo está mi cuerpo en el espacio. Yo cierro los ojos. Y ustedes, ¿cómo tenés el cuerpo? Tengo una mano levantada a la derecha, 2 dedos. ¿Ven que no necesito mirarlo? ¿Por qué? Porque mi cerebro está prestando atención a la posición de mi cuerpo en el espacio. Pero si me quedo quieto, empieza a decir, pasa nada, no hay peligro. Podemos dormir, podemos alimentarnos, podemos dejar de prestar atención al exterior. Está todo bien, está todo tranquilo. Tranquilizate. Y más inclinamos la cabeza todavía. Ahí encima, en el oído, hay un líquido que le está indicando a mi cerebro que es hora de dormir. Vieron que en general cuando estás en el aula y te empezás a aburrir, ¿qué hacen? Se empiezan a tirar para atrás. Se van tirando para atrás. Y el alumno que se tira para atrás o hace esto, prepárense. El cerebro le está diciendo, dormir, dormir, dormir. Por eso una de las claves fundamentales no se estudia en la cama y no se estudia en un sofá muy cómodo, porque si la cabeza se inclina, sonamos. ¿Se entiende la idea? Entonces, la atención cada 15 minutos se va. Se va sola, ¿eh? Les puedo asegurar, prueben en un aula cuando quieran y pidan a los alumnos que cuando sientan que se fueron y volvieron, anoten el tiempo. Y van a ver que cada 15 minutos se van. Salvo que el estímulo sea muy cambiante, que el profesor se muera y salvo que vuelva la mirada. Por eso es fundamental mirar al alumno. No se concentren en el alumno que está todo el tiempo. ¿Vieron que tenemos un alumno que está todo el tiempo haciéndolo? Entonces nos gusta porque... sí, pero no hay que mirar solo a ese alumno, hay que mirar también al que está. Y con la mirada lo volvés. Cuando vos mirás a alguien, lo haces volver. La atención vuelve si enfocás la mirada. La atención vuelve si cambiás el tono de voz. La atención vuelve si haces un chiste. La atención vuelve si golpeás. Hay gente que usa campanas, hay gente que golpea. Acuérdense que la atención se va cada 15 minutos y que nosotros tenemos que rescatar al alumno. Y lo rescatamos mirándolo. Por eso hay que caminar y tratar de mirarlo a la cara. Cuando lo mirás a la cara, el chico vuelve. Cuando lo dejás sentado en el fondo, a un costado, y lo abandonás, no vuelve. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es para aprenderlo primero necesitamos atención. Y recuerden que la atención se va cada 15 minutos. Salvo que, obviamente, delante de un jueguito que tiene estímulos visuales, sonoros, movimiento, joystick, no se va más. El chico está loco, viene de ahí, viene de ver eso, de estímulos y estímulos, y llega al aula, buen día, ¿cómo les va? Hoy va. El cerebrito se va a los 5 minutos. Sí, porque ya encima viene tan estimulado de la computadora hasta las 4 de la mañana, que entra al aula y ya no sabemos qué hacer, y nosotros estamos cansados también. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué decimos? Tenemos que dar temas que a veces son ligeramente aburridos. ¿Cómo lo estimulamos? ¿Cómo lo logramos rescatar?
Vamos a seguir. Pero lo primero es la atención. La atención hace que la información empiece a llegar al cerebro. Obviamente, eso es lo que les dije, dura 15 minutos y vuelve, va y vuelve, depende de qué tipo de educación. Miren, cualquiera que haya ido a un jardín de infantes es impresionante. Es impresionante. Ver un jardín de infantes es maravilloso. Como el chico va, viene, se distrae, no dura nada la atención. Pero bueno, la cosa es que la atención, ¿ven? Fluctúa. Sube, baja, y no pide permiso, se va sola. Lo tenemos que rescatar nosotros, no se queden sentados, no apaguen la luz, nunca apaguen la luz en un aula. Es algo que pasa en una película impresionante, pero no apaguen la luz del aula. Es preferible que se vea mal la película, pero no empiecen a bajar los estímulos sensitivos porque el alumno se les va a dormir. Ojo con la calefacción. A veces es preferible que haga un poco de frío en el aula, pero no pongan calefacción porque es noni total. Duerme, ¿sí? Después de la atención empieza a entrar la información sensitiva. Porque claro, presto atención, empiezo a mirar, a escuchar. La información empieza a entrar al cerebro. Recién, ¿qué empieza a pasar? Empiezo a aprender, o a entender, mejor dicho. Pero miren qué impresionante. Fíjense esto. Una vez que empiezo a aprender, empiezo a usar lo que llaman la memoria de trabajo. Working memory, memoria de trabajo. La memoria de trabajo, para hacerlo simple, yo me voy de bicicleta de acá, en mi cerebro está el diálogo que tuve con un amigo. Una canción a veces vuelve hasta la calle. Está el recorrido, tengo que hablar a la izquierda, cómo manejar la bicicleta. Esa es la memoria de trabajo. Es una memoria que está adentro, afuera, que va, que viene, que escucha, que procesa, que entiende, que relaciona. Eso es la memoria de trabajo. ¿Se entiende la memoria de trabajo? A veces es como la conciencia. ¿Se entiende lo que es la memoria de trabajo? Tiene bucles fonológicos, o sea, te puedo tener un diálogo que tuve o que estoy preparando. ¿Vieron que a veces cuando nos vamos a pelar, le voy a decir esto, le voy a decir aquello? Vamos practicando. ¿Sí? Ese es el bucle fonológico. O puede ser visual, un bucle visual, o puede ser visual y fonológico. Pero la memoria de trabajo también les cuento, lo que hace es mantener un poco prendidas todas las cortezas por las dudas. Porque el estímulo que puede venir a atacar mi cuerpo puede ser visual, puede ser auditivo, puede ser de movimiento. Se mueve el piso y yo tengo que estar preparado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces todo el cerebro tiene que estar ligeramente prendido. Esa es la memoria de trabajo. Entonces la información empieza a entrar, se procesa en la memoria de trabajo y ahí recién empieza a participar el hipocampo, depende qué tipo de aprendizaje es. Pero miren lo que le lleva al hipocampo a empezar a guardar cosas. Miren ese tiempo que está ahí. De 10 minutos a 2 años. Ahora muy bien. ¿Qué pasó? Hubo un pobre hombre que se murió hace poquito, HM, que le sacaron el hipocampo. ¿Y qué perdió? 2 años antes de la cirugía. 2 años anteriores a la cirugía se borraron por completo. Y de ahí en más no pudo guardar nada nuevo. Entonces, pobre HM, cada vez que se levantaba, pensaba que estaba 2 años antes de su cirugía. Piense que tenía casi 70, 80 años y seguía asustándose en el espejo. ¿Sí? O sea, el hipocampo empieza a guardar la información, pero la información no queda ahí. Porque fíjense que a HM le sacaron el hipocampo, pero los 2 años anteriores los tenía. ¿Por qué? Porque como el saber ocupa lugar, ahí viene otra cosa muy interesante. El cerebro primero lo guarda como una especie de cajonera alternativa, que es el hipocampo. Y después empieza a guardarlo en la corteza cerebral. El hipocampo es una corteza, pero es una corteza muy antigua. Se regenera, por suerte. Por suerte se regenera. Es una de las pocas regiones que se regenera. Pero al principio guardamos en el hipocampo y después de mucho tiempo guardamos en la corteza cerebral. Piensen ustedes, nuestro alumno, ¿dónde va a tener el aprendizaje? En el hipocampo. Es un aprendizaje todavía muy virgen. Le cuesta hablar. Nosotros, de tanto repetirlo, de tanto decirlo, somos sabios inconscientemente, lo tenemos en la corteza. Nuestro saber es automático, sale sin esfuerzo. Pero el chico lo tiene todavía en un lugar anterior. Necesita tiempo. Cuando vos le preguntás algo a un alumno, no lo apures. Necesita buscarlo, necesita encontrarlo. Y el chico está acostumbrado a escucharte a vos que contestás inmediatamente, porque lo tenés en la corteza. Y entonces el silencio eso lo pone tenso y empieza, lo llena aunque sea con un ¿sí? Darle tiempo que conteste, porque lo tiene en una cajonera anterior.
desarticulado, más difícil, ayudarlo, dale claves. Pero recuerden que el aprendizaje primero se guarda en el hipocampo y después de mucho tiempo se guarda en la corteza. Y va directamente a la corteza, sin pasar por hipocampo, ¿sí? Ahora, igual el hipocampo siempre lo necesitamos, ¿eh? Esto es más complejo todavía, pero quiero que recuerden fundamentalmente de acá que guardar algo en el cerebro lleva mucho tiempo. Salvo que impacte las emociones, que sea algo importante en sobrevivir. Eso sí, va directo, ¿no? A la corteza. ¿No? Puede pasar por amígdala, puede pasar por hipocampo, pero se guarda para siempre. No hay un filtro. ¿Se entiende esta idea? O sea, fundamentalmente lo que quiero que quede bien claro es que aprender lleva mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que quedarles claro es que en el aula estamos dando demasiado. Estamos exigiendo a ese cerebro que no está preparado para eso. No está preparado para eso. Entonces, la primera cosa que les quiero remarcar a profesores es esto. El saber ocupa lugar, quedó claro, ¿no? ¿Sí? Recuerden esto, menos es mucho mejor que mucho y rápido. Por favor, es preferible que repitan. Entonces, recuerden que el cerebro no está preparado a eso, ¿no? No está preparado a guardar información, ojo con lo que dan, ojo con los temas que cambian continuamente semana a semana, no está preparado. Estamos haciendo algo que está incorrecto. Está incorrecto. Lamentablemente tenemos que sentarnos con la currícula, con el currículo, como quieran, y ver que necesitamos remarcar y saquemos cosas, filtremos, limpiemos. Es preferible que repitamos. ¿Vieron que hay docentes que hacen un error grave? Dicen, no me interrumpen que no termino. Esa es una de las peores frases que están diciéndole al alumno. No tengo ni idea cómo es un cerebro y cómo aprende. Chicos, no me interrumpan porque no termino. El docente piensa que lo escupió, ya está. Ya hiciste la espina. Nada. Quizás la mayor parte de tus alumnos a los 15 minutos ya no están más. Pero vos corriste, ¿viste? Corre. No, están mal, estamos haciendo algo muy incorrecto. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, necesito que piensen en lo que van a hacer, necesito que agarren los temas y limpien. Y que repitan, si quieren que el alumno aprenda en el aula. A ver, como no se puede aprender demasiado en el aula, obviamente, ¿dónde se aprende? En la casa. Pero recuerden, cuando el alumno llega a la casa, hay millones de cosas más divertidas que estudiar la materia de ustedes. Porque hoy lo que lo rodea al alumno es impresionante, impacta en todos los sentidos, en las emociones, puede estar chateando con un amigo de otra parte del mundo, puede estar jugando a un juego que involucra todo el cuerpo, que se mueve. Está lleno, es impresionante todo lo que tiene el alumno y a veces no va a agarrar tu materia para leer. Hay millones de cosas mucho más agradables que tu materia. Por lo tanto, aprovechemos ese tiempo que está con nosotros para que aprenda. Aprovechemos ya que está con nosotros para que aprenda. Por lo tanto, repitamos en el aula. No avancemos, repitamos. ¿Quedó esta primera clave? Ya que aprender es repetir, repitamos, ¿sí? Entonces, vuelvo a la misma clave. El repaso es la clave del aprendizaje. Y por lo tanto, dejemos de correr. Y cada vez hay más contenidos, vieron cada vez más cosas, cada vez nos obligan a más. En Buenos Aires está pasando eso, cada vez la currícula crece y te piden más y más. Es terrible. Sin embargo, el cerebro no está preparado. Es un error grave, muy grave. Pero bueno, vamos a seguir un poquito más. ¿Cuántas memorias hay? Porque hablé de hipocampo, pero vieron que después les mostré que en el cerebro había más cosas. Bueno, vamos a seguir. La clásica es esta. Esto habrán leído un montón de veces. Acá los libros cometen otro error grave. Se habla de memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Lo mejor es preguntar, ¿qué será a corto plazo? Bueno, hagamos que contestar, ¿sí? Corto plazo es una memoria de segundos, minutos. Yo sé que quieren contestar, pero si no, vuelvo a repetir, no es la forma es dialogar, pero bueno. Corto plazo son minutos, segundos. Es un poquito esto que hablamos de la memoria de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el corto plazo. ¿Y el largo plazo? ¿Cuánto durará? Años, ¿no? Es lo que uno quiere que pase, ¿no? Con su alumno. Que pase segundos y no le digan, ¿vieron con la profesora? No lo vimos. ¿Vieron? No lo vimos. ¿Vieron? No lo vimos, nada. Pero ojo, error grave, de nuevo. Nosotros lo tenemos en la corteza,
nos lo pueden preguntar en cualquier momento. El alumno te puede preguntar algo que vas a ver dentro de 3 meses, 4 meses, ¿sí? Fin de año, porque lo tenés inconscientes en la corteza, sale automáticamente. El alumno todavía lo tiene en el hipocampo. Y si no va a trabajar de eso, va a seguir ahí. Por lo tanto, si pasó un año y vos le preguntás, ¿qué va? No le va a salir. Es un error grave preguntar algo que vio el año pasado. Lo tiene la trama. Lo que tenés que hacer es decirle, la clase que viene vamos a ver células, repasen lo que vieron el año pasado. Y ahí sí preguntale. Pero no hagas no pienses que el alumno tiene tu cerebro, no lo tiene automático, no le va a salir. Entonces, antes de contestar algo que tiene fragmentado y sin facilidad, ¿qué hace? ¿Qué contesta? No lo vimos. ¿Sí? Siempre te hace quedar mal, pero sí, lo vieron. Lo que pasa es que le tenés que decir, alumno, para la clase que viene, repasen lo que vieron de tal tema el año pasado. Y ahí sí preguntarles. Ahí el hipocampo se activó un poco y lo va a tener fresco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora miren ahí en el medio. Memoria intermedia. ¿Qué será esta? Simple. Vamos a ver. ¿Qué comiste ayer? ¿Qué comiste ayer? Pastel de choclo. Antes de ayer, a la noche. ¿Qué cenaste? ¡Apa! No se acuerda. Estamos empezando. ¿Dónde estacioné el auto hoy? Acá a 2 cuadras. ¿Y ayer? ¿Estamos viendo más o menos cuánto dura una memoria intermedia? ¿Cuánto está durando? 1 día, 2. Esta memoria es la que más usan los alumnos en el aula. Mañana tienen examen de célula. ¿Cómo les fue? Más o menos 4 o 5, que es una nota, lo que llamamos allá, límite para aprobar. ¿Estamos de acuerdo? Pero aprueban. Pasó una semana. ¿Qué orgánulos tiene la célula? ¿Qué dice el profesor? Chicos, lo vimos en la clase, lo vimos, se los tomé y lo sabía. Quedó toda la memoria intermedia. Duró 1 o 2 días, dieron el examen, aprobaron, y a los 2 días no está más. Esta es una de las memorias más terribles en la educación. El chico estudia a último momento, hizo una espinita apenas. Estudió ayer a la noche. Hizo la espinita, le duró la espinita para el examen. Y más o menos, si haces preguntas muy generalistas, si haces preguntas para completar, sí. La neurona tiene organelas membranosas. Ejemplo, el retículo rugoso y el aparato de Golgi. ¿Ves? Lo ayudaste. Pero si es una pregunta, ¿definen las organelas de la célula? ¡Chao! Entonces empezás a hacer exámenes donde parte de las espinas la pones vos. ¿Se entiende? Entonces ahí sí contesta bien, obviamente. Tiene espinas ahí, están todas así. Y obviamente duran 2 días y después... Y vos te sentís, qué bárbaro, pero aprobaron. Aprobaron. Sigamos entonces. Total, ya está. ¿Estamos de acuerdo? La memoria intermedia es una de las más terribles de memoria y de las que más atacan la educación, al menos en Argentina. Por eso, la primera moraleja sobre esto es que cada examen siempre tiene que volver a tener contenidos del examen anterior. No podemos pensar que ya aprobaron, listo, sigamos. No. Cada examen tiene que ir agregando contenidos de lo que ya vieron, que lo repasen, que vuelvan a... ¿Se entiende la idea? Si queremos que perdure y pase a largo plazo, tenemos que repetir. Vuelvo a la primera clave. Piensa que son 12. No sé si están entendiendo que esta es sagrada, sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Ahí tienen. ¿Cómo no se acuerdan si lo tomé la semana pasada? Golpeado contra el pizarrón, te queda la pista en la frente. Bueno, quiero que se imaginen, este cuadro capaz que lo conocen, estuvimos dando una clase teórica de 2 horas o 1 hora, terminó y queremos imaginarnos cuánto quedó de esa clase. ¿Cuánto quedó en la memoria de la clase que dimos? O de esa hora que el alumno estudió un tema normal, no le impactaba ni le desagrada, normal. Tuvimos 1 hora de clase. ¿Cuánto habrá quedado? ¿Cuánto quedó al otro día de eso? ¿Cuánto quedó a los 2 días? ¿Al mes? 10 años. ¿Cuánto quedó? ¿Qué va pasando con eso que guardamos en la memoria a lo largo del tiempo? ¿Se van imaginando? Ya algo comentó Noel, apenas empezamos. Ya un poquito me deschavó el gráfico.
Miren esto. Al otro día el 80% no existe más. Te pasaste 2 horas dando una clase, matándote con el PowerPoint. ¿Y cuánto quedó al otro día? Nada, 80%, ya voló. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Pero queda esta clave. Como en el aula no se aprende, y después vamos a ver qué cosas podemos aprender. Fíjense ustedes ya, el cerebrito de ustedes aprendió. La única forma de llevarme a largo plazo lo que pasa en un aula es tomando notas. El alumno que no toma notas perdió la hora de jornada, perdió la hora de clase, perdió todo. Lo que estamos viendo hoy acá, lo siento a los que no toman nota, pero mañana el 80% se fue. Lo siento a todos los que no están tomando nota. Bueno, puede ser que no les interese, pero si creen que se van a acordar algo, nada. Algún chiste, alguna cosa, algo que lo hayas impactado. Pero toda persona que no toma nota no se lleva nada. Por lo tanto, en mis clases el alumno se ve obligado a tomar nota. Y voy a devolver, cuando volvamos, les voy a contar cómo podemos estimular las notas, pero recuerden, la única forma de llevarme todo el trabajo del profesor y que el alumno se lo lleve es tomando nota. Esto tiene que ser obligatorio, esta es otra clave fundamental. Y vamos a ver por qué, además, es bueno tomar nota. Bueno, nos vemos entonces a la tarde. Coman un poquito. Gracias por la atención.